¿Cómo es el discurso uribista y qué lo caracteriza? Tú que has tenido la oportunidad y manejas todos estos temas discursivos, de líneas narrativas, háblanos un poquito cómo es el discurso uribista, cómo identificarlo. Pues yo creo que el discurso del uribismo en general casi que cumple todos los requisitos del populismo autoritario y además no pretende ser esto un juicio de valor, sino una descripción de un discurso muy enfocado en reforzar la identidad de sus audiencias. Es muy enfocado no tanto en un mensaje político, sino muy enfocado en conectarse en sus audiencias como los rasgos que definen la identidad de esas audiencias, con la intención de crear una comunidad separándola de otras posibles comunidades. Entonces los lenguajes, por ejemplo, en el caso del presidente que fue tan polémico de la Virgen de Chiquinquirá, ese tipo de pistas que le dan al electorado para decirle yo no importa yo para dónde voy, con que usted confíe en mí porque nos parecemos, es suficiente, que no dista mucho del mensaje del populismo autoritario de Trump, ¿no? Donde no importa tanto para dónde vamos, con que usted sienta que yo estoy dependiendo quién usted es de esas amenazas terribles que vienen de afuera. Entonces la construcción de esas amenazas externas a la identidad y a lo que representa cierto tipo de ciudadano, que además es un ciudadano que no necesariamente, porque uno encuentra en redes sociales unos calificativos muy hostiles hacia los seguidores de una expresión o la otra del populismo autoritario, ¿no? Ciudadanos que tienen unas creencias y que las ven mejor reflejadas en ese discurso. Entonces, ¿qué características tiene ese discurso? Por supuesto, es un discurso donde hay una persona que representa lo que está bien, que representa lo que está correcto, y unas amenazas externas que ponen en riesgo a ese contenido simbólico que se ha generado alrededor de la figura de Uribe. ¿Qué siento yo? Que es un discurso que tiene la capacidad de transformarse pese a ser muy conservador, es decir, a hablar siempre de las mismas amenazas, pero renovar el lenguaje. Yo me acuerdo en estos días se inventaron un concepto nuevo, como una evolución a esa idea del castrochavismo, refiriéndose al foro de Sao Paulo y luego a otra cosa, como que siempre están tratando de mantener vigente y renovado su discurso de la amenaza externa. Y ahorita está pasando algo muy interesante. Melissa me conoce esta historia del héroe, la princesa y el villano, y es que están volviendo a Uribe la princesa, ¿no? Ya no es la ciudadanía, ya no es. Ahora Uribe se vuelve esa cosa que tenemos, o el talismán por lo menos, esa cosa que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar, porque sin ella vamos a quedar solos, vamos a quedar abandonados, que es un poco la narrativa que se ha construido ahorita alrededor de pues el arresto domiciliario del expresidente. Entonces, eso, digamos, en términos más planos posibles, es una narrativa populista, y es una narrativa que se presta mucho en los tiempos actuales. No sé si quieran indagar o hacer alguna profundización sobre las afirmaciones que hice. Nelly, ¿tienes alguna pregunta, profe? No, sigues tú si quieres con la pregunta tuya. Bueno, pues evidentemente ese es el discurso que ha manejado el uribismo, digamos, en el último tiempo, pero en contraste a eso también está el discurso que maneja la gente de centro e izquierda, y más en el extremo en este momento. ¿Qué caracteriza? ¿Cuál es esa diferencia de la extrema ante el uribismo? Yo creo que hay que ser cuidadosos en la comparación y no enredar peras y manzanas, no por una defensa de la izquierda, ni mucho menos, ni por una condena a la derecha. Pero yo sí creo que hay un discurso uribista y hay un discurso de derecha, que no son lo mismo, y que hay un discurso populista autoritario de izquierda, principalmente alrededor de la figura de Petro, y un discurso de izquierda. Entonces yo separaría esas dos cosas. Decir, comparar uribista con izquierda
creo que estamos mezclando peras con manzanas. Entonces, en ese orden de ideas, el discurso populista autoritario alrededor de la figura de Petro, a mi parecer, a mi sentir, se parece mucho al discurso populista autoritario alrededor de la figura de Uribe. Y no me voy a meter en el tema, no me voy a meter, así me piquen, también se manifiesta un discurso populista autoritario de centro. También hay manifestaciones de eso, pero no me voy a meter en eso. Entonces, el discurso populista autoritario alrededor de la figura de Petro se parece tremendamente al de Petro, al de Uribe. ¿En qué sentido? Primero, la figura cada vez más empieza a cobrar un valor central. Entonces, el discurso populista autoritario de izquierda como el de derecha no conciben su proyecto sin el liderazgo de esa persona. No lo conciben, no lo entienden. Entonces, por ejemplo, pensar en fuerzas alternativas de lado y lado es no. Es con él o con el que él diga, ¿no? Es alrededor de la figura. Lo segundo es que también construye una narrativa de refuerzo de identidad. Nosotros somos el pueblo. Nosotros somos la diversidad. Nosotros somos el humanismo. Nosotros somos la naturaleza en contra del cemento. Entonces, empieza a establecer unas líneas muy claras de identidad que le dan una claridad tremenda a sus seguidores de qué es lo que representa esa figura populista. Diferente, creo yo, y creo que es el reto grande como sociedad, al discurso de derecha y el discurso de izquierda. Porque es tan atractivo y tan taquillero y tan emocionante el novelón entre Petro Uribe que opaca completamente los discursos naturales de una sociedad de derecha y de izquierda que nos permiten tener debates muy sanos de si queremos ir por la derecha o por la izquierda. Entonces ahí se ocultan, se camuflan completamente los discursos de derecha y de izquierda. Entonces yo sí veo unas líneas conectoras de estilo entre lo que ocurre a nivel de populismo autoritario alrededor de la figura de Petro y alrededor de la figura de Uribe. Y veo con mucha dificultad a una derecha que quiere expresar sus opiniones, que tiene unas posiciones que no se cuelga del uribismo. Básicamente es un discurso que desaparece. ¿Sí? Entonces, los libertarios urbanos de libre mercado como que los califican pues de tibio para la derecha cualquier cosa, así como los humanistas no radicales de izquierda, de centroizquierda también van a esa categoría que hemos creado de tibieza, que odian ambos lados, que confían mucho en sus líderes. Entonces haría esa distinción, Henry, y no compararía uribismo con izquierda, sino populismo autoritario alrededor de la figura de Uribe y populismo autoritario alrededor de la figura de Petro, y dos discursos muy enterrados de derecha y de izquierda, con liderazgos muy borrosos. Entonces ustedes hablaban ahorita del senador del Polo, Robledo, ¿no? Que es un discurso de izquierda que ante el mega show que monta Petro es muy difícil ponerlo sobre la mesa. O si yo trato de pensar en un discurso, un líder de derecha tratando de poner su mensaje, es tan magnético los populismos autoritarios que se chupan completamente el contenido del debate y se vuelve política de identidad. No política programática, sino política de identidad. ¿Quién soy yo contra usted? Y no cuál es el futuro que yo me imagino y cuál es el que usted se imagina y por qué son diferentes, que sería como el sueño del debate público. Fernando, usted ahí nos plantea, digamos, que otro panorama, digamos que de los extremos de esas dos corrientes de izquierda y derecha, y eso me lleva a pensar en algo que estaba sucediendo en un medio de comunicación hace poco, que planteaban que si Petro y Uribe deberían ya retirarse, irse a descansar y dejar que los demás corrientes tuvieran o tomaran fuerza.
¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Pues, digamos, claro, yo me veo muy tentado a contestar como ciudadano y decir eso, que se retiren, pero no es lo correcto porque ustedes no me están buscando como ciudadano. Digamos, lo primero es que creo que Uribe le lleva como 15 años o 20 años de edad a Petro, y lo segundo es que Uribe ya fue presidente 2 veces, Petro no ha sido presidente nunca. Entonces, si le quito como la emocionalidad al tema, creo que la propuesta es de plano injusta en esas condiciones. Porque realmente nosotros ya tenemos certeza que no vamos a tener a Uribe nunca más de presidente. Entonces, en esos términos parecería... Pero si el que ponga Uribe o no. Claro, no, es que eso sí lo vamos a tener para adelante, y Petro, a diferencia de Uribe, Petro no nos ha demostrado que es capaz de poner a alguien. Uribe sí. Todas las veces, por lo menos a nivel nacional. A nivel regional, muy poco. A nivel regional y local, muy poco. Pero a nivel nacional, sí. Pero sobre ese punto es... claro. Y creo que también se lo he oído a Fajardo y a Claudia López de jubilemos a estos manes. Jubilemos a estos manes. Si yo me atengo a la evidencia, realmente, salvo el paso de Petro por la alcaldía de Bogotá, tenemos muy poca evidencia de lo que es esa izquierda, de ese populismo autoritario en el poder. Muy poca. Mientras que sí tenemos mucha evidencia de lo que es esa otra en el poder. A mí sí me gustaría, ver, y ya no hablo como ciudadano, sino pensando en el cuidado y en la calidad del debate público, que no fueran estas dos figuras, estos dos vivos, guiando las posturas de derecha y de izquierda y personalizándolas a tal nivel que nos volvemos simplemente seguidores de dos ejércitos o de dos generales, y pensar en su retiro más del retiro del estilo del debate. Han pasado dos cosas muy interesantes, y yo creo que es parte de mi respuesta en algunas de las preguntas que se vienen. Tanto en y obvio esto, Bogotá tiende a dar unos anuncios de lo que puede pasar 5, 10, 15 años después electoralmente en Colombia. Pero tanto en lo que pasó con Fajardo, en esa primera vuelta, que le faltó un estornudo de votos, ¿no es cierto?, para dispararse, como el susto que le metió Carlos Fernando Galán a Claudia. Ambos con un discurso muy de, hey, dejen este drama, dejen este video, dejen la peleadera. Yo soy un creyente en la peleadera como una estrategia muy exitosa electoralmente. No porque me guste, sino porque funciona. Pero uno sí puede ver que en Bogotá las dos veces hubo una pistica de alguien de alguien con un discurso de no tenemos por qué hablarnos así, que le funciona. Y eso no me parece menor. Me parece un anuncio muy interesante de lo que podría ocurrir en términos electorales. Ahora, la evidencia sólida, es decir, quienes ganan, sí parece que siguen siendo los populistas autoritarios. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos ahorita en noviembre. Sería muy interesante ver qué pasa en noviembre en Estados Unidos, si realmente un Trump sigue, a pesar de su estilo de gobierno, su forma de gobierno y resultados de gobierno y de pandemia y de todo, apalancándose en política de identidad para sacar su agenda adelante. Entonces, ¿qué opino? Pues sí, como mensaje es un buen mensaje, que alimenta además una posición no de centro, porque yo conozco personas tanto de derecha como de izquierda diciendo, este no es un estilo para permitirle a nuestros líderes llevar ese estilo, que puede ser de izquierda o de derecha, pero sí es una forma de la manera en la que se lidera el debate público, la que sí deberíamos mandar a recoger, y que es muy característica de este siglo y que está muy recién empezada. Son esas narrativas hipersimplificadas, ancladas en símbolos muy primarios, orientadas a guiar a la ciudadanía más a encerrarse en su comunidad que a debatir.
Es como lo que tiende a ocurrir. Juan Fernando, yo quisiera preguntarte acerca de los mensajes que deben tener a partir de este momento los candidatos que se vengan. ¿Por qué? Para mí es inevitable que Colombia, a partir del plebiscito, quedamos divididos en dos polos. Entonces estamos los del sí, estamos los del no. Desde ese momento para acá, Colombia solo ha venido enfrentando polarizaciones por diferentes temas. Ahorita que se termina la pospandemia, pues va a ser muchísimo peor. Está el tema de los TLC, bueno, miles de temas. Yo quisiera preguntarte qué mensajes o con qué ideas tendrían que llegar como esos candidatos para lograr o para reducir mejor la fragmentación política tan grande que hay en nuestro país. Esa es una pregunta de tesis de doctorado, Elisa. Voy a hablar sin evidencia, sin más como opinador, con evidencia circunstancial, como una persona atenta a estos temas, pero no tengo ciencia que me respalde. Si uno encontrara un patrón común entre la narrativa de Carlos Fernando Galán y de Sergio Fajardo, en esos sustos que le pegaron a las figuras más populistas, de narrativas más estridentes, ha sido puro estilo. Y un estilo que apela a una forma muy colombiana de decencia, que no voy a decir que es buena o que es mala, pilas, sino estoy diciendo que eso sea, que esa decencia a la que me refiero sea decencia, porque es una cosa muy de guardar las formas, de no decirnos las cosas duro, no necesariamente es, pero es interesante que haya ese lugar, porque Carlos Fernando, yo no estoy muy convencido que Carlos Fernando tuviera pues el programa para la ciudad, en el caso de Bogotá, ¿sí? Y yo pues conocí el programa de Sergio, quiero a Sergio, pero yo no sé si era el mejor programa y si hubo la oportunidad de hablar de ese mejor programa. Lo que lo detonó a él fue un estilo muy que apela muy a un espíritu de una especie de decencia. Insisto, no quiero decir con eso que sea el mejor camino. Entonces, cuando tú dices cómo se están perfilando ahora los discursos, lo que yo creo que debería empezar a ocurrir, no. Lo que yo creo que va a empezar a ocurrir es que ambos bandos van a empezar a calentar a sus graderías y que las personas que no estamos dentro de esos círculos no nos vamos a dar ni por enterados de qué está ocurriendo. Y esas graderías van a llegar súper calientes al momento electoral, súper calientes. Y la teoría lo que nos dice es que ellos son los, digamos, de ahí es que vamos a elegir. ¿Qué puede ocurrir? No perdamos de vista que el que ganó fue Duque, no Paloma, ni Nieto, fue Duque. Era la cosa más al centro posible que podía ofrecer el centro democrático. Y eso no es un mensaje menor, porque es una pista también del país que somos. ¿Sí? Y parte de la atención que está recibiendo este gobierno de lo que vimos en noviembre es que estaba gobernado para el uribismo, y el uribismo no fue el que ganó electoralmente, siendo Duque el representante de una expresión no hiperuribista. Entonces yo creo que hay una tensión en Colombia desde unas graderías que son muy calientes, muy ruidosas, muy presentes en redes sociales, muy presentes en medios de comunicación, pero que no necesariamente reflejan lo que ocurre en las salas de la casa. Entonces también quien sale a votar y con qué intención sale a votar yo creo que se va a empezar a configurar desde... Es difícil saber. Yo siento, puedo equivocarme, obviamente puede ser un error garrafal lo que diga, y como queda grabado puede ser usado en mi contra hasta la eternidad, pero yo sospecho que
el nombre del candidato presidencial, del próximo presidente o la próxima presidenta de Colombia, no está hoy ni en el 7% de intención de voto. Porque somos muy dados a buscar una persona nueva. Entonces lo que vamos a entrar ahorita es en una política de desgaste. Se desgasta Petro, se desgasta Fajardo, se desgastan los que están ahí sobre la mesa, y posiblemente a la hora de votar en los últimos 3 meses del 2022 para marzo o para mayo, a la altura de diciembre 2021, a la altura de noviembre 2021, vamos a ver a quién es la persona que realmente va a entrar a jugar allí. Y va a depender si la izquierda es petrodependiente. Creo que tiene muy pocas probabilidades de ser una opción alternativa. Es decir, la izquierda es petrodependiente. Y ahí, insisto, es que el elector de Duque no es un elector de uribismo. Yo no sé qué tanto sepa eso el uribismo, pero el elector de Duque no es un elector de uribismo. Es un elector de alternativa. Duque es una forma muy fácil de dar la apariencia de dejar el pasado atrás. Era una forma muy fácil hace 2 años de dar la apariencia de dejar el pasado atrás. Entonces él se apalancó también mucho en esa opción. Y por supuesto, el miedo a Petro, que ha construido con mucha éxito, digamos, aquí yo sí podría decir que la derecha, no solo el uribismo, sino en general la derecha, que es diferente del miedo a Uribe. El miedo a Uribe es muy bobo, porque es miedo a algo que no va a pasar. Insisto, Uribe no va a volver a ser presidente. Entonces el miedo a Uribe no sirve cuando el candidato es una alternativa de la derecha, ¿sí? O una especie de alternativa de la derecha. Tengo unos retos. Voy a cerrar acá. Pero me puse a divagar. Creo que contesté al principio tu pregunta. No lo oigo. Mazo. ¿Ahí ya? Mejor. Te escucha bajito, pero... Perdimos por completo. Va a tener que mandársela por WhatsApp a Melissa, y Melissa las interpreta. Allá, ahora sí. Ahí sí lo vimos. Cuando usted habla directo a su izquierda, es como si allá tuviera el micrófono. Okay. Sí. Ok, la pregunta es, de acuerdo a los electores de lo que mencionas de Duque, que puede ser que no es tanto de Uribe, es muy similar a lo que pasó con los electores que eran de Juan Manuel Santos, que no fueron decisores en la campaña, sino que cada uno cogió su camino. ¿Hablamos 14 o 10? 2014. Claro. Digamos, de hecho, la actual alcaldesa de Bogotá lo que dijo fue: vamos a votar con tapabocas. Yo no me voy a acordar, hay que sacar ese video de la votar con tapabocas. Santos logró, que era el drama de la izquierda. Es decir, a la izquierda le tocó votar por Santos. Y la izquierda no se sentía tan cómoda votando por Santos. Entonces, y realmente lo que logró Santos es decir casi literalmente: no vote por mí, vote por la paz. Yo represento una causa muy específica que se llama paz. Y si usted se fija, sobre todo hacia la segunda vuelta, la publicidad era una especie de piano con Shakira y los artistas poniendo paz en la mano, y con paz haremos más, y Santos pasa a un segundo plano. Porque obvio que Santos generaba una enorme antipatía con una gran proporción del electorado, pero es que la decisión no se trataba si era Santos o Oscar Iván, que fue el éxito yo creo de la campaña de Santos, y no es una elección entre ellos dos, es una elección entre paz y guerra, y eso le permitió poner una agenda diferente sobre la mesa, que es
diferente a la agenda que nos pusieron en la última, porque la última sí era Petro o el otro. Cualquiera que fuera el otro. ¿Sí? Es decir, cualquiera que fuera el otro le ganaba a Petro. Eso sí no había lugar a dudas. Entonces esa agenda pues es obviamente conveniente para los intereses del uribismo en ese caso. Entonces uno en campaña lo que debe saber es qué símbolo está representando. ¿Qué represento yo para el electorado? Juan Fernando, si estamos hablando de un uribismo que está pasando por sus peores momentos, que está débil, de una izquierda también que, como decías tú, yo comparto mucho, pues tenemos un petrismo que no sabemos hasta qué punto pueda ganar en las elecciones, no tenemos como otro candidato que lo respalde. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro político de Colombia? En el centro también, no sé, hay muchos tibios. ¿Qué va a pasar? Yeah. Digamos, lo primero es que a mí me parece difícil respaldar la afirmación que hiciste que el uribismo está débil. Hoy, Transparencia Internacional acaba de enviar una alerta diciendo que el Ejecutivo estaba concentrando más poder que nunca en Colombia. Entonces, uribismo débil con Uribe victimizado, o sea, en el medio de la agenda, con presidente, con congresos sin supervisión prácticamente. Entonces yo no estoy seguro que me animaría a decir que el uribismo está debilitado. Simplemente para hacerte una reflexión sobre la premisa. No, y eso me encanta porque mira que se habla mucho del fin del uribismo. Entonces, sería chévere también saber tú qué piensas de eso. Porque yo no veo tal cosa. No veo en dónde. Insisto, tienen presidente, tienen procurador, tienen fiscal, tienen a la figura viva y victimizada. ¿Qué más quiere uno? Moñona, en términos simbólicos, moñona total. Porque además esa victimización de la figura, que ya se vuelve como un pobre abuelito que queremos cuidar, permite a todas sus figuras empezar a tomar mucho protagonismo. Entonces le da cámara a Paloma, le da cámara a Nieto, le da cámara a los que vienen detrás, y eso lo que están es un su momento de gloria. Si me preguntas a mí, que el gobierno no sea el más popular no significa que no tenga poder, y mucho. Entonces simplemente planteo esa reflexión. ¿Qué va a pasar? Me dice Henry. No, digamos, yo no tengo forma de saberlo. Yo intuyo el uribismo siempre ha sabido salirse del juego para tener la delantera. Entonces, ¿qué va a pasar este año, estas elecciones? Así como el uribismo hizo la vez pasada, que se la jugó con las primarias, en Colombia se llaman consultas, ¿no? Que las consultas le dieron un montón de fuerza, hicieron su reality encuesta para mantenerse vigentes. El uribismo siempre ha tenido la habilidad de hacer esas jugadas. Esta vez todos van a copiar eso. Todos van a estar en la consulta, todos van a hacer su reality selección, todos van a hacer eso, y el uribismo seguramente se va a ingeniar alguna cosa para estar fuera del juego. De tal manera, es que creo que Colombia es el único país del mundo donde las encuestadoras preguntan si va a votar por Petro, por Fajardo o por el que diga Uribe, y la gente contesta por el que diga Uribe. Entonces, yo creo que eso es un fenómeno único en términos de encuesta, y que la gente realmente conteste. Entonces, la figura sigue siendo tan poderosa que ahí hay un jugador tremendo. De quién elijan, de cómo lo elijan y de quién elijan, depende de que sigan estando posiblemente en el poder. Porque de todas formas Colombia, Bogotá no, pero Colombia sigue siendo profundamente conservadora. Entonces, por eso el discurso de la ideología de género, y por eso el discurso de, le van a entregar el país a las FARC, esa vaina asusta y funciona. Funciona porque está en nuestras raíces, en el fondo nos creemos esas cosas. Entonces, yo creo que mientras Uribe viva, porque yo creo que sí, la desaparición física, material de Uribe puede generar un reto enorme para eso, pero mientras esté vivo Uribe, que seguramente va a estar vivo muchos años, va a ser una fuerza muy, muy poderosa. Y yo creo que Petro,
insisto, como está quedando grabado, tengo un compromiso adicional, pero yo creo que Petro no tiene... El antiuribismo no es suficiente para ganar. El antiuribismo no es suficiente para ganar. Y los alternativos, pues toca ver cómo los eligen. Una de las cosas que sí que puede pasar, como te lo dije hace un momento, es que una persona que hoy ni siquiera tengamos en el radar quede presidente. Y eso se presta para que nos pase lo mismo que la vez pasada, y es que teníamos en algún momento 33 precandidatos. 33 precandidatos. Yo creo que nos vamos a enfrentar a una situación muy similar, donde todos creen que pueden. Y de pronto sí, y de pronto, pues, Duque, pues las probabilidades de que quedara Duque de presidente, para él eran muy bajitas. Entonces yo creo que algo así, yo dudo mucho que quede una figura tipo Petro, una figura mega reconocida, dudo mucho. Ahora, eso que estudiamos tú y yo, Melissa, es precisamente el arte de cambiar el futuro. Entonces, hoy las aguas no están dadas para que gane uno de los viejos nombres, pero para eso hay gente que sabe marketing político, de comunicaciones, para asegurarse de evitar que el destino sea inevitable. Bueno, y ahí lo que dices, marketing político, y digamos que las redes sociales y las grandes plataformas digitales pues ayudan a estas figuras a salir de la nada. Pero ¿tienes ahí en mente de pronto 3 candidatos que pueden surgir de la nada y mostrarse de cara a 2022? O reencauchar, porque podemos también hablar de un Oscar Iván de nuevo, no sé. Por ejemplo, sí, Oscar Iván se puede reencauchar. Pero a ver. Juan Fernando, aquí dice 1 minuto, pero no sé si se nos vaya a pagar o algo, pero pues si algo te vuelvo y te envío un link para que terminemos ya las últimas 2 preguntas. Perfecto. Listo, de acuerdo. Imagínese es que ni se sabe uno de los nombres. Juan Carlos Pinzón. Piense usted en Alejandro Gaviria. Claro, nosotros llevamos 20 años oyendo sus nombres. Para un ciudadano es alguien que acaba de aparecer. Incluso una Paloma Valencia. Paloma se está jugando todas sus fichas. Entonces, cuando hablamos de una figura nueva no significa, incluso cuando hablamos de outsider, no significa una persona totalmente desconocida. Duque no es un desconocido, es un senador del uribismo, hijo de ministro. Pero para el ciudadano sí es una persona que nunca habían visto. Entonces yo creo que eso sí que lo vamos a ver. Y yo creo que Colombia es un lugar que puede pasar, ojalá no, pero puede pasar, que una persona totalmente outsider gane. Lo que pasa es que hemos creado una estructura de partidos que se lo dificulta muy real. Insisto, puede ser bloqueado por un sistema un poquito robusto en términos de partidos, pero que una Luisa Fernanda W le dé la chifloreta y quede. Porque es que estamos en actitud de sabotaje. Los ciudadanos estamos en actitud sabotaje, en actitud de como el meme que tira todo como para arriba. Y eso pues obvio que es un riesgo. Es un riesgo. Pero bueno, no lo veo tan claro. Creo que el sistema está relativamente protegido contra eso. Protegido no necesariamente en el buen sentido. De pronto es lo que necesitamos. Eso es lo que va a pensar una abuelita, diciendo, como eso fue Trump. Lo que necesitamos es un empresario. Henry, ¿ya te sirve tu micrófono? Sí, yo ya los escucho perfecto. Súper. Bueno, ya aquí terminando,
Dice, después de esta pandemia, al país le van a quedar grandes retos y económicos para afrontar. ¿Qué candidato puede ser ese que, digamos, nos salve de la crisis en la que vamos a quedar? Más que exista un nombre como tal, ¿qué tipo de candidato podría ser? ¿Con qué mensaje tiene que llegar a los colombianos para lograr convencerlos en las próximas elecciones? Estoy leyendo ahorita un libro que se llama Democracy for Realists, Democracia para Realistas. Y estudian muy juiciosos cómo hay un lazo bastante evidente entre la sensación de afectación económica y la decisión de voto. Bajo esa premisa, si realmente son 2 años tan duros como aparentemente van a ser, se debería manifestar un voto castigo. Lo que pasa es que, claro, eso asume reelección congresional por reelección gringa. Aquí yo no estoy seguro que el elector piense que al votar por Duque está volviendo a votar por Uribe. No lo sé, no lo tengo tan claro. Pero les voy a ser muy franco. Cuando mis amigos que hacen empresa, mis amigos que no les interesa la política, aunque están enterados lo suficiente para hacer un ejercicio de ciudadanía, se angustian, yo creo que al final Colombia sobrevive un mal presidente. Hay una estructura de poder regional, hay alcaldes, hay gobernadores, hay un senado, hay figuras chéveres, hay una democracia que empieza a abrirse espacio, hay una, sobre todo, que uno lo ve, las ciudades intermedias están dando patadas duras a la lonchera, diciendo no, esa forma tradicional de ser política no, y estamos haciendo experimentos. Entonces esos experimentos que antes se les reservaban solo a Bogotá, ahora Cartagena se volvió experta en lanzarse esos experimentos, Medellín también se está aventurando a hacer esos experimentos. Entonces yo creo que la verdad, al final, el candidato perfecto o la candidata perfecta es aquel por la que la mayor cantidad de ciudadanos voten. Y yo me enfocaría más en cómo saco más ciudadanos a la calle como candidato, porque eso es lo que al final protege el sistema. Cuando decías, el plebiscito nos dividió en 2, pucha, no votó el 60% de la población. No votó el 40% de la población. Entonces, de hecho, lo que hace falta es montar a ese 60% a vénganse a vivir conmigo, vengan, nos dividimos y hablamos de esto, porque el mayor riesgo es que pasen estas cosas a la irrelevancia. Entonces, ¿en qué debería estar ahorita un candidato? Ahorita yo creo que un candidato debería estar encontrando qué representa y para quién. ¿Cuál es su comunidad? ¿Cuál es la comunidad que quiere construir y a qué comunidad quiere cultivar? Y hay una comunidad uribista que no es tan grande, de un 10-15% de la población, fuerte, vibrante, con sus posiciones. Hay una comunidad petrista, que en el caso bogotano es como el 33%, pero nacionalmente no es otro 12%, 13%, 15%. Entonces hay un montón de colombianos que no están enchupados en esa novela, y yo estaría pensando bueno, ¿y yo cómo me conecto con esa gente que no le importa? Por eso digo que la Luisa Fernanda W de pronto asusta, porque de pronto ella se está conectando con la gente que le importa un bledo. Y esa gente es la más importante. Esas son las personas que esto les importa un bledo, que no les importa. Bueno, Juan Fernando, no sé, o sea, para terminar, yo quisiera preguntarte, hoy en día todo es virtual, pues sabemos que la pandemia lastimosamente no va a ser algo que en diciembre ya diga como ya esto se acabó, no va a pasar más. El próximo año podría también ser un año muy difícil. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál podría ser el impacto de las redes sociales para las próximas elecciones? Es un muy buen punto. Lo primero es, en general las redes sociales son un mecanismo para estar en contacto con una comunidad que está interesada, no desinteresada.
Y ahí hay un reto, porque cada vez más el ciudadano se puede aislar y decir, yo solo quiero ver esos 4 contenidos y nada más. De tal forma que, aun si tú tuvieras solo redes sociales, lo que genera la pandemia, lo que genera este encierro, lo que genera esta virtualidad, es una intensificación de una realidad fragmentada. De esa realidad de Melissa no se parece a la de Henry, no se parece a la de Juan, en nada. Y el reto que tiene un actor político con interés de votación masiva es cómo diablos me meto en la realidad de Henry, de Melissa y de Juan simultáneamente, al tiempo. Y para eso es que tienen que hacer esas narrativas disonantes que terminan en populismos autoritarios. Entonces lo primero es, ¿cómo logro yo romper esas realidades fragmentadas? ¿Cómo logro meterme en el interés de la ciudadanía? Y lo segundo es que en pandemia no tengo evidencia, tengo evidencia solo circunstancial. La desintonización del ciudadano del común con los asuntos públicos es total. Total. El ciudadano que ya de entrada le da pereza oír hablar de Petro y oír hablar de Claudia, oír hablar de tal, ese ciudadano que ya le da pereza, ahorita está siendo feliz porque no tiene que verlos en ningún lado. Entonces, esa desintonización le complica la vida a las fuerzas alternativas. Porque, contrario a lo que dije hace un momento, ahora puesto en estos términos que me plantea Melissa, es posible que nos vayamos a una foto conocida, precisamente porque va a ser tan difícil digerir, familiarizarnos, entender a una foto desconocida en virtualidad total. Eso va a ser un camello, va a ser muy interesante. Yo creo que el reto grande es eso. ¿Cuál es el rol de las redes sociales electoralmente? Yo alguna vez le pregunté a una senadora que quiero mucho, que conozco hace muchos años, le dije, de todos tus seguidores en Twitter, ¿cuántos son electores? Me dijo, menos del 10%. Menos del 10%. Ahora, si 5% es suficiente para cambiar un resultado electoral, pues obvio hay que metérsela toda. Pero las redes sociales no son el lugar en donde se gana enteramente la guerra. Se pueden ganar batallas y se dan batallas muy importantes y se dan batallas que pueden afectar el espíritu y el momentum de otra campaña. Se pueden crear ciclos noticiosos, se puede conmover la agenda, pero no es el lugar donde el ciudadano decide el voto. Se compone de muchos elementos mucho más ricos. Y la pregunta es, ¿en dónde más está explorando? A mí me da mucha curiosidad qué va a pasar en TikTok. Yo creo que TikTok va a ser un lugar seguro. TikTok, si alguien tiene TikTok y ve cosas políticas, va a haber cancelación total. Es como, no, nada que ver, este no es un lugar para hablar de esto. Y eso es lo que está pasando en pandemia, es, yo no quiero ver al político en mi casa, yo no quiero ir al político, yo no quiero ver esta pelea, y el reto que tenemos como sociedad es cómo volverlo relevante para ellos. Y algo para cerrar, algo que yo creo es cómo volvemos más importante la política local que la nacional. Es decir, cómo es más relevante para mi participación política saber quién es la persona por la que voté a la JAL, cómo está rindiendo cuentas y cómo yo realmente puedo hacer una diferencia ahí, uniendo a 7 personas del barrio y amargándoles la vida para que cambie algo que me impacta directamente, a tratar de pensar que por un voto voy a cambiar la política de paz nacional. Entonces yo creo que hay una inversión muy importante que hacer, pero ya estoy hablando, digamos, ya estoy Julio Verne, metiéndome como en otros senderos. Ahí para finalizar, hay y bien lo decías, y es lo que se ha visto en las últimas elecciones, le ha pasado a Fajardo, a Claudia, le ha pasado a Antanas Mocos en el 2010. ¿Cómo movilizar a esa gente de las redes sociales a las urnas? O sea, que realmente sean efectivas, o no hay un discurso que realmente tenga tanta fuerza que logre mover a esa gente de la virtualidad a la urna. Una buena pregunta, yo creo que no. Yo creo que, pues obviamente hay una comunidad virtual interesada, activa, joven, que sale a votar, pero el bloque de una victoria no viene por ahí.
Una victoria no llega por ese camino. Meli, no sé si tienes más preguntas. No, ya, todo esto. Juan Fernando, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por seguirnos enseñando. En verdad, yo desde que toqué el tema, yo dije, yo quiero a alguien que nos hable del discurso. Entonces le comenté a Henry de tu cuento del héroe, la princesa, el villano, el talismán. Y en verdad yo siento que tiene que pasar algo extraordinario para las próximas elecciones. Porque independientemente la política no va a ser igual, o sea, los candidatos no van a poder ir de puerta en puerta a hacer su política, pues o no sé con toda la de la pandemia que irá a pasar, pero bueno, esperar a ver a qué le predijiste en las elecciones del 2018. Chéverísimo, muchas gracias por buscarme, Melissa y Henry, un gusto conocerte, ojalá esto resulte útil y pues nada, cuenta conmigo para pelotear ideas sobre este tema. Es un tema que me apasiona, que disfruto oírlos, las preguntas que hacen están muy chéveres y son buenas preguntas y pues creo que respuestas correctas por ahora no hay.